la oportunidad de estar aquí con vosotros y poderos compartir algo de lo que está conformando una pasión en mi vida, ¿no? Es decir, que en el fondo vengo a disfrutar. Lo tengo muy claro porque además es algo que me ha acompañado en toda mi forma de enfocar mi profesionalidad también y me ha ayudado a liberar una serie de herramientas que me han permitido asumir retos diversos, como ha comentado, en mi propia vida profesional. Además de todo esto, hace poco pues hemos constituido hace un año una empresa que se llama Libera tu Talento, que precisamente trata de todos estos temas, de cómo adquirir competencias derivadas de la inteligencia emocional, competencias a fin de ponerlas al servicio de los profesionales e incluso en el mundo de la enseñanza, porque entendemos que al final lo importante es empezar por la base, ¿no? Se tiene que exponer con toda la persona, no se puede solamente estar sentado y hablar de emociones, porque está un poco contraindicado, ¿no? Son las contraindicaciones de la receta médica, ¿no? Y así me permite pues, establecer pues, una conexión, un contacto más directo con todos vosotros y a la hora de explicar competencias o habilidades como la empatía, como la asertividad, pues podamos entender que va mucho más allá de un mero concepto mental, sino que al final es una actitud y una forma vital de confrontarte con los demás en la vida. Saber si entendemos muy bien qué significan las emociones en nuestra vida y qué influencia tienen en la consecución de nuestros objetivos. Yo creo que es muy importante entender de qué manera primero estamos construidos por dentro, incluso de forma anatómica. Explicaremos que hay dos tipos de hemisferios y explicaremos cómo funcionan cada uno de los hemisferios cerebrales y qué tipo de habilidades se pueden desarrollar en la medida en la que se van desarrollando estos hemisferios, ¿no? Qué duda cabe que hoy día estamos en un momento de tremendos cambios, de muchísimas... la información es una información que recibí hace poco, que la información cada 3 meses se duplica. Estamos bombardeados de información. Es cierto que también tenemos un acceso a la información que antes no teníamos, pero sí es cierto también que tenemos una serie de inputs externos que nos cuesta mucho a veces digerir, asimilar, implementar e integrar en nuestra propia vida. Es verdad que también hay otra realidad, que es un mercado muy globalizado, y eso nos lleva a que tengamos que aprender a tener un periodo de adaptabilidad en nuestras propias decisiones, en nuestros propios criterios, en nuestros propios proyectos, mucho más acelerado, probablemente, y mucho más intenso que unos años. Es decir, que estamos en un momento realmente de cambios. Es un momento que tenemos que tomar conciencia de que probablemente, si solamente vamos con las competencias que están ligadas al hemisferio izquierdo del cerebro, que son las lógico-matemáticas y lógico-lingüísticas, nos vamos a quedar a mitad de camino o con falta de recursos para asumir retos que se están presentando hoy día. Cuando hay una autoconciencia emocional muy desarrollada, la persona es capaz de saber qué efecto tienen esas emociones en la propia vida. Es decir, si yo desde el momento que me levanto me doy cuenta de que probablemente voy a tener un día complicado de lucha interior porque me siento mal, porque mis pensamientos me tienden a ver lo negativo y todo eso, pues voy a ser capaz de modular mi forma y mi comunicación con mi entorno. Es decir, que voy a tener un alto nivel de capacidad de gestionar mi realidad. Yo, si me levanto mal y de repente voy al despacho y empiezo de malas formas a una persona, a una compañera, a un compañero, a una secretaria, y empiezo con un carácter hostil porque no me he manejado antes o porque no he sabido autocontrolarme, lo que voy a conseguir es que esta persona, cuando hable con su madre, también le hable mal, su madre pega una patada al perro, el perro muerde al niño. O sea, es decir, es una de los propósitos las que generamos en el fondo cuando no hay un autogobierno muy grande en la vida de la gente que nos rodea. ¿Todas las personas tienen este potencial de ser creativos? Sí, fíjate, la medida de la creatividad también, o sea, tenemos que empezar a entender la creatividad como algo propio de toda persona. Yo creo que eso es muy importante. Tendemos a asociar creatividad con los creativos, que es artista, con la gente que es puramente pues lado derecho de esta forma, ¿no?
La creatividad es un estado, de alguna forma, como dice al final esta expresión, ¿no? O sea, salir del conformismo. Tú ser capaz, por ejemplo, de romper con la monotonía y cada día decidirte a hacer algo distinto, ya estás implementando un área de creatividad en tu vida que te va a ayudar muchísimo para romper la rutina. Yo siempre digo que una clave importante es cada día intentar hacer algo distinto. Pequeña cosa, pero algo distinto. Incluso ese mismo camino que hacemos para ir a trabajar o que hacemos para ir a casa, cambiarlo. Porque lo que hacemos es que dotamos al cerebro humano de una plasticidad. Le estamos rediseñando a que propios caminos neuronales y que despliegue otro tipo de creatividad. Porque, lógicamente, iniciando otro camino, verás, observarás otra realidad, otro tipo de pensamientos, incluso de soluciones para tu vida. Porque generalmente, si solo hacemos lo mismo, los pensamientos, las emociones se acaban identificando mucho con los lugares, con los... Es muy importante empezar a integrar la creatividad como algo, como competencia necesaria para adaptarnos a los retos de hoy día y para liberar todas nuestras competencias. Para mí la creatividad es uno de los grandes desconocidos, olvidados, y que han funcionado de una forma totalmente desligada de la vida práctica. Y como hemos visto en el caso de Ben Carson y en el caso de Einstein también, es decir, es algo que nos permite aflorar y liberar competencias que probablemente de otra manera seríamos incapaces, ¿no? Sí, yo creo que hay que... No sé si te he respondido bien a la pregunta. O sea, la creatividad para mí, yo creo que todo el mundo la tiene. Todo el mundo la tiene. El tema es que muchas veces no creemos que la tenemos y pensamos que no podemos salir. Fíjate, a mí me toca tratar también con muchos ingenieros, por razón de mi profesión también. Y en coaching, por ejemplo, personal, lo que fundamentalmente me piden es cómo liberar esa creatividad que la tienen totalmente dormida, ¿no? Y que no la tienen desarrollada, y cómo hacerlo. Cuando además, curiosamente, en la mayoría de los casos es lo que más le motiva. Pues escuchar música, pues crear música a base de fragmentos, hacer fotos, fotografía. Es curioso. Entonces tenemos que empezar a integrar eso en nuestra vida, ¿no? Yo creo que el reto está en integrarlo. Si podríamos resumir tu postulado como mediterraneidad versus calvinismo. ¿En qué sentido? En el sentido, yo por lo que he deducido de lo que he inferido de lo que has explicado, Sí. de que hasta ahora hemos estado encerrados dentro de un caparazón, Sí. de la racionalidad, de una cosa negra, oscura, lineal, contra un esquema más abierto, más dinámico, más anárquico, si tú quieres, ¿no? Sí. Pero como mucho más, ¿cómo diría yo?, más sensible, Sí. más visual, no tan, es que no sé, si lo veo visualmente, pues veo, no sé, un pueblo griego con la costa, con los higos, tal, frente a una ciudad nórdica con un techo de nubes a 50 metros, todo el mundo vestido de negro, porque es lo que se lleva, ¿no?, con corbata, todos cantando, mirando el suelo, mirando el reloj porque llegan tarde, no sé. Sí. Al final yo creo que lo importante es no vivirlo como un combate, ¿vale? Porque la tendencia natural es que exista efectivamente un combate en la aceptación desde el lado racional de lo que es la implementación de la intuición, la sensibilidad, en la parte afectiva, ¿vale? De alguna forma ha sido como algo denostado o algo que efectivamente no ha funcionado en nuestra vida para construir nuestra propia realidad. Y yo creo que ahora estamos en otra tesitura totalmente distinta, incluso a nivel sociológico y a nivel vital. O sea, el hombre necesita expresarse con toda su persona. Ya no vale mi expresión solamente desde la cabeza o solo desde mi emoción. No vale, es que no basta. Tenemos que aprender a integrar, al final es la vieja fórmula, la cabeza y el corazón, ¿no? A integrar en nuestra propia personalidad esos dos principios que tienen que estar en el mismo nivel de competencia y operativos. Lo que pasa es que no sabemos porque estamos cojos, porque nuestra educación ha sido como ha sido, está empezando poco a poco a cambiar eso, ya se están implementando en muchísimos centros de enseñanza desde pequeñitos, ya programas muy preparados para que uno implemente desde pequeñito esas fórmulas. Claro, yo siempre me he hecho una pregunta, ¿cómo es que toda mi generación y la gente que conozco a la hora de escoger selectividad, el 80% no tiene ni idea qué escoger? Es un tema objetivo, es un dato claro. Es decir, ¿por qué? Porque muy probablemente no ha sabido cómo desplegar
toda su potencialidad para escoger. Entonces, él simplemente, pues a lo mejor si ha tenido un modelo de un padre, una madre o un amigo o lo que sea que le ha influido suficientemente, pues probablemente acabará haciendo lo mismo. Y a lo mejor incluso bien o incluso de forma excelente. Pero siempre le quedará la duda de si ha liberado todo su potencial. Y de hecho es así que en gran medida la gente que ha hecho o ha emulado lo mismo que alguien que ha imitado después en su vida necesita complementarlo con otra cosa, porque se sienten que es insuficiente y necesitan un área creativa. Es el caso, por ejemplo, de Joe. Joe lo explica Mihaly Csikszentmihalyi y me gusta mucho y lo cuento porque me parece fascinante. Joe es un soldador de una factoría de Chicago de vagones de tren. Este hombre, con 60 y pico años, siempre ha ocupado el último lugar y el escalafón de la empresa porque él no ha querido crecer profesionalmente. Él sabía que su trabajo lo hacía óptimo y le generaba gran gozo y satisfacción. De tal forma que el presidente de la empresa decía, es que la empresa es Joe, porque es la persona que se ha integrado en su trabajo, no ha tenido una especie de disrupción, sino que goza con lo que hace, pero Joe decía, vale, pero tengo una parte creativa, lo que hablamos, que cómo la desarrolló. Entonces él tenía un pequeño terreno al lado de la fábrica, que era su casa, y entonces él dijo, pues a mí que me gusta, a mí me encantan los arcoíris. Y entonces lo que hizo es colocar unas alcachofas en los riegos automáticos de su casa, de tal forma que cuando salía el agua, salía de forma como un aspersor y generaba, a través de la luz del sol, un efecto de arcoíris. Pero bueno, él de repente dice, bueno, vale, muy bien, pero llego a las 8 de la noche y es de noche, ¿qué hago? Y entonces lo que hizo es, en su taller como soldador, es implementar unas luces indirectas para que cuando llegara a su casa, la satisfacción, la mera satisfacción de ver algo diferente y que le genera una pasión, pues le alimentaba su vida. A mí eso me parece magnífico. O sea, magnífico. ¿Por qué? Porque él ha sabido capaz de conciliar las dos cosas, que a veces no las puedes conciliar en el propio trabajo, pero las concilias luego. Pero al final lo ideal es que en el propio trabajo logremos integrar esa creatividad. Seamos capaces de dar soluciones, ser proactivos. Eso también es una forma de creatividad. Es decir, en lugar de quedarnos en la queja, es decir, pero ¿qué hacemos? ¿Qué podemos proponer? Venga, o propongo esto, ¿qué parece? Tener soluciones que nos permitan poco a poco no quedarnos bloqueados o quedarnos siempre en esa sensación de que no tenemos opinión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos llamados a ir poco a poco integrando esos dos hemisferios con las competencias que a cada uno le corresponde para optimizar nuestra vida. Hombre, yo creo que esto además está cayendo por su propio peso. Ahora, en la realidad que nos toca, muchas veces los propios trabajos se pueden hacer desde cualquier lugar. Tú tienes el Internet, tienes una serie de medios, lo que sea, y puedes efectivamente tener una cierta... Y se trabaja mucho más por objetivos incluso, en muchas realidades, que por estar fichando, literalmente, ¿no? Pero bueno, que eso también, de alguna manera, depende del tipo de trabajo, tiene que ser así, no es ni bueno ni malo. Pero sí que es cierto que al final se está primando la oportunidad de que la gente sea proactiva y que haga un uso razonable y responsable de su tiempo. Es decir, que al final la responsabilidad nace de una elección. De decir, sí, yo quiero comprometerme porque tú me generas adhesión, porque realmente tú me convences, me convence tu proyecto, me gusta, y yo me adhiero libremente, y en eso también viene dada la fidelidad, ¿no? Es decir, una persona es mucho más fiel en el proyecto y más leal en el proyecto profesional cuando se siente motivado, ¿no? Yo querría saber si se ha estudiado en qué proporción todo esto, llegar a este equilibrio, Sí. depende de lo innato o de lo que somos capaces de aprender. Es una buenísima pregunta. Fíjate, la clave es que, a diferencia probablemente de las competencias del CI, de coeficiente intelectual, que son muy innatas, la inteligencia emocional no es así. La puedes desarrollar hasta que tengas 70, 80, 90 años. De hecho, una de las mayores coreógrafas del mundo tiene 90 años, es vital, es feliz y va innovando cada día cosas nuevas en su vida. Es precioso, ¿eh? Hay historias realmente maravillosas. Lo cual es un hálito de esperanza, darnos cuenta que no estamos determinados para nada. Es decir, rompe un poco ese viejo mito de que biológicamente estamos muy determinados y biológicamente y genéticamente. Ha habido una evolución porque es verdad que médicamente ha habido una tendencia hacia los 80 que sí que se... Pero poco a poco ha ido evolucionando. Entonces se ha empezado a entender que nosotros no estamos
totalmente determinados biológicamente, ni mucho menos, sino que hay factores, incluso los culturales, los sociales, que tienen también mucha o más influencia incluso que el tema biológico, lo cual eso nos da mucha esperanza. Y yo creo que eso es un elemento importante por el cual todo el tema de la inteligencia emocional está avanzando, ha avanzado y se va a integrar muy bien, porque es algo que tú sabes, como, y también ligado a esas preguntas, ¿no? Es decir, yo puedo hacerlo con 40 años, mucha gente me dice, oye, ¿yo puedo tocar el piano con 40 años? ¿Y por qué no? Claro, es que, hombre, igual no vas a ser un concertista de primer nivel, pero tú buscas eso, no, yo busco desarrollar mi creatividad. Hazlo, ¿por qué no? No, porque tal, bueno, hemos de empezar a romper viejos prejuicios de que no hay imposibilidades vitales, que no es así. Además, también, entraría en otro terreno, se ha descubierto que en el fondo las neuronas no se van destruyendo como se pensaba antes con la vejez. Es que eso mismo le iba a decir ahora. O sea, yo sabía que ibas por ahí. Si un niño pequeño, yo no tengo formación en este campo, ni idea, sí. Pero me suena, a lo mejor me equivoco, sí. Un niño pequeño es en la edad más temprana y con la educación cuando más neurotransmisores y más conexiones entre neuronas se crean. Se crean, aunque las neuronas están ahí, ¿no? Correcto. Entonces, si estamos o somos hijos de una educación que ha interconectado más neuronas en el hemisferio izquierdo, eso es. Y a partir de una determinada edad esas interconexiones no se pueden generar o se generan en menor grado, más lentamente, ¿cómo se desarrolla ese hemisferio derecho? Fíjate, te pongo el caso en un taller que hice el sábado pasado en un colegio, a unos padres. Una participante me dice, mira, yo soy hija de ingeniero, y además de una... Yo soy arquitecta, por las circunstancias oficial de notaría, o sea, fantástico. Voy de un lado a otro. Fantástico. Y además, pero... sí, y además eso funciona mucho en ese tipo de registros, ¿eh? Y además tengo una hermana brillantísima pintora. Y me encanta la pintura, pero no me lo he permitido porque la que ha brillado es ella y yo simplemente me he quedado en mi zona de confort, en mis fortalezas, que es simplemente tener una mente racional pues despejada y diligente. Y ahora me he dado cuenta de que tengo que romper ese prejuicio. Yo tengo que pintar hasta donde sepa, no tengo que ser mi hermana, pero es que a mí me apasiona pintar. Y noto que mi vida no está completa si no soy capaz de liberar esa área que le he dejado totalmente dormida porque me ha eclipsado una circunstancia, me he dejado eclipsar y digo, pues adelante, porque efectivamente esos son pequeños destellos que uno tiene la oportunidad de salir de su zona de confort. Entonces, si es tu caso, efectivamente, y ves que hay... No lo sé. No, tienes que empezar a escucharte sí de una forma abierta, como un niño pequeño. Yo siempre digo, ¿qué te hace ilusión? Imagínate que tienes 14 años, ¿qué te gustaría hacer? Eso no es una oda a ser ingenuo o una oda a que caigas en un determinado tipo de... No, es una oda a que tú misma te permitas quitarte un poco el lastre de lo que es tu experiencia vital, de lo que son tus condicionantes, tus juicios interiores, tu radio interior, tu voz de juicio, que otro día ya os explicaría lo que significa la voz de juicio y cómo funciona, y liberarte de todo eso y decir, bueno, abiertamente, ¿a mí qué me gustaría? Pues a lo mejor, no sé, hacer un deporte determinado, hacer algo. Pues empezar a entrar y a dinamizar esos componentes que después te retroalimentan en motivación toda tu vida, ¿no? Y además yo sí que creo, fíjate, y además como a mí me toca las dos cosas, porque además de ser abogado, pues soy compositor, ¿no? Y me gusta la música. Y yo sí que noto la influencia radical que tiene una cosa con la otra, ¿eh? Y de qué forma me retroalimenta positivamente todo. Es decir, soy capaz de llevar todo a un altísimo nivel de pasión. Y por eso creo que llego a las cosas que me propongo llegar. Porque en todo pongo mucha pasión, mucha ilusión y mucha emoción en todo lo que hago. Y no me permito que entren disrupciones como hablaba antes, ¿no? Sino que desconfianzas, dudas, escepticismo. No me lo permito porque si no, no llegaría. No sería capaz de liberar y liderar determinados proyectos, ¿no?